para animar, a motivar a los hermanos a poder aprender, ¿cierto? A poder hacer cambios en su estilo de vida. Y vamos a hablar un poco en esta mañana del mensaje de salud, ¿cierto? De este mensaje que nos ha sido dado como iglesia. Así que los invito a hacer una corta oración para que el Señor nos acompañe en esta presentación. Oremos. Padre que estás en el cielo, agradecemos por este día que nos das y queremos pedir tu compañía en esta charla que vamos a tener, Señor, que tus ángeles nos acompañen y que podamos hablar, Señor, lo que tú deseas que hablemos y podamos aprender lo que tú tienes preparado para nosotros. Te pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a hablar de el mensaje de salud y el equilibrio. Sí, la verdad es que a menudo en nuestra iglesia, por lo menos yo he notado que no conocemos o no tenemos una comprensión de pronto correcta o suficiente del mensaje de salud que Dios nos ha dado. Entonces, en esta presentación vamos a hablar acerca de las principales razones por las que Dios nos dio este mensaje como iglesia. Vamos a hablar un poco del contexto también en el que este mensaje ha sido dado y también hablar acerca de los extremos relacionados con el mensaje. Siguiente. Lo primero que quiero mencionarles, ¿cierto? Es que, bueno, este mensaje fue dado por Elena de White o recibido a través de Elena de White, quien tuvo unos 2000 sueños, ¿cierto? Y visiones proféticas, y ella en su ministerio profético tiene diferentes énfasis, ¿ya? Ella habló de diferentes cosas, sí, destacó diferentes cosas durante su ministerio profético. Entonces, así como para que ustedes entiendan un poco el contexto, en el primer énfasis, podríamos decir, ella animó a los adventistas que se habían chasqueado a raíz de, ¿cierto?, del gran chasco, ¿no?, en 1844. Entonces sus visiones estaban enfocadas en eso. Después el segundo énfasis en su ministerio profético era el establecimiento de doctrinas fundamentales de la iglesia. Dios le reveló con respecto al sábado, con respecto al santuario, ¿cierto? Se estableció la base doctrinal de nuestra iglesia, ¿ya? Eso fue entre el 1848 y el 1863, y después Dios le comenzó a dar a Elena de White visiones con respecto a salud, ¿ya? Visiones con respecto a salud, visiones con respecto a, qué sé yo, al efecto nocivo de ciertas sustancias, con respecto a leyes naturales que nosotros debiéramos seguir para tener salud, con respecto a la higiene, ¿cierto? Entonces, en esas visiones que fueron entre 1863 y 1861, se concentra el mensaje que Dios le revela a la iglesia adventista con respecto a salud. Y finalmente el último énfasis tiene que ver con el avance misionero. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer notar aquí a través de esta presentación? Es que Dios nos... volvamos a la anterior. Dios nos ha dado diferentes mensajes. Creo que nadie, digamos, negaría la importancia de el fuerte clamor que fue dado en el 1844. Nadie negaría, digamos, las doctrinas fundamentales de nuestra iglesia o el mensaje de educación y publicaciones y avance misionero. Entonces, dentro de todos estos mensajes, el mensaje de salud es un mensaje más, ¿ya? Por lo tanto, el mensaje de salud es importante para nuestra iglesia. No podemos tomar los otros mensajes y despreciar el mensaje de salud, porque es parte de las revelaciones que Dios le dio a nuestra iglesia. Si Dios tuvo a bien revelarle estas cosas o revelarnos estas cosas a través de la hermana Elena, entonces es porque son importantes, ¿sí? Porque tienen relevancia para nosotros, ¿ya? Eso, ahora vamos a avanzar, ¿cierto? Para que conozcamos un poco más del mensaje de salud. Dios le dio a Elena de White 4 visiones con respecto al tema de salud. La primera visión, en otoño de 1848, donde se le revelan a ella los efectos perniciosos del tabaco, el té y el café. Muchos adventistas en ese tiempo fumaban, ¿cierto? No era mal visto fumar,
pero Dios le revela a Elena de White que el tabaco y otros estimulantes como el té y el café deben ser evitados por los cristianos, ¿cierto? Y por los adventistas. Luego, en la segunda visión, Dios le revela a Elena de White la necesidad de tener estricta limpieza y orden, ¿ya? Había muchos adventistas que estaban muriendo por enfermedades pulmonares, por difteria, por tifoidea, ¿cierto? Entonces, Dios le revela a Elena de White la importancia de la limpieza, la estricta limpieza, la higiene, para que los adventistas, ¿cierto?, no tuvieran que pasar por estas enfermedades que los aquejaban a ellos en ese tiempo. ¿Sí? La tercera visión, y aquí es donde Dios le revela a Elena de White respecto a las leyes de la salud. ¿Sí? Todo esto que conocemos de los 8 remedios naturales fue dada en esta visión que ella tuvo en junio del 1863. ¿Ya? Y finalmente Dios le revela a través de Elena de White la necesidad de construir centros que puedan enseñar todos estos principios que fueron revelados antes, ¿sí? Lugares donde se dé instrucción a las personas, lugares donde se atiendan enfermos. Básicamente se reveló el mensaje de la obra médico-misionera, ¿ya? Esto es para que nosotros podamos entender un poco nuestro mensaje de salud, no seamos ignorantes al respecto. Dios nos ha dado un hermoso mensaje y tenemos el privilegio primero de entender qué se nos ha revelado y luego ponerlo en práctica. ¿Ya? Entonces ahora vamos a entrar de lleno a las 7 razones por las que Dios nos dio el mensaje de salud. ¿Están preparados? Me imagino que sí. Ahí veo algunas caritas. ¿Ya? Entonces miren, la primera razón por la que Dios nos da este mensaje es por razones de felicidad. ¿Ya? Deme un segundito. La primera razón por la que Dios nos da este mensaje es por razones de felicidad. Dios, como todo padre amoroso, desea que sus hijos sean felices, ¿ya? Dios desea que usted sea feliz y nos da este mensaje para que nosotros podamos alcanzar esa felicidad. Y Él que nos diseñó, Él que nos creó, Él sabe cómo nosotros podemos alcanzarla, ¿ya? Me gustaría compartir una cita, vamos a ir compartiendo algunas citas para que podamos entender estas razones. Así que vamos a ir a la cita. Dice, la acción armoniosa y saludable de todas las facultades del cuerpo y de la mente resulta en la felicidad. Y cuanto más elevadas y refinadas las facultades, tanto más pura resultará esta felicidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está tratando de decir esta cita? ¿Cierto? Nosotros tenemos facultades, diferentes facultades, ¿cierto? Facultades mentales, facultades físicas, etc. Y en la medida en que nosotros podamos desarrollar estas facultades o refinar estas facultades, vamos a ser más felices. Por ejemplo, a menudo, con respecto a la alimentación, por ejemplo, la comida es estimulante, ¿sí? La comida tiene el propósito de causarnos sensaciones así como muy fuertes, o digamos estimular nuestro gusto, por ejemplo, nuestro paladar. Pero en el fondo el Señor nos está diciendo que no es esa la manera en cómo vamos a obtener la felicidad, no es estimulando más nuestros sentidos como vamos a obtener más felicidad, sino que refinando nuestros sentidos. Cuando nuestro paladar sea reeducado, cuando nuestra vista sea reeducada, ¿cierto? Entonces vamos a ser felices con las cosas más naturales que el Señor tiene para nosotros, ¿sí? Así el Señor se propone que alcancemos la felicidad. Entonces la primera razón es la felicidad, ¿ya? Sí. La segunda razón por la que el Señor nos ha dado el mensaje de salud es por razones de servicio, para que podamos servir a otros, ¿ya? A menudo nosotros pensamos que Dios nos ha dado este mensaje de salud solamente con propósitos egoístas, como, bueno, yo voy a ser sano, yo voy a ser feliz, yo me voy a ver mejor, yo voy a vivir más, pero en realidad cuando uno ve la Biblia en general y cuando uno estudia el mensaje de salud, uno se da cuenta de que el centro del mensaje de salud no soy yo, sino que es Dios y mi prójimo, ¿ya? Entonces, para eso vamos a leer una cita que nos aclara esto. Dice, nuestro primer deber es hacia Dios y nuestro primer deber hacia Dios y nuestros semejantes es el desarrollo
individual, es decir, yo me desarrollo individualmente, en primer lugar, para glorificar a Dios y para beneficio de mis semejantes. Dice, cada facultad con que el Creador nos ha dotado, debemos cultivarla hasta el más alto grado de perfección para realizar la mayor suma de bien de la cual seamos capaces. Por tanto, está bien invertido el tiempo que se usa en la adquisición y la preservación de la salud física y mental. Entonces, ¿cuál es el propósito del mensaje de salud? Que nosotros podamos vivir más, vivir mejor, ¿cierto? Para poder ayudar más a las personas, para poder, bueno, glorificar a Dios, hacer la mayor suma de bien de la cual seamos capaces a los demás. Nos debemos a las demás personas y por lo tanto, cuando estemos tomando ese vaso de agua en la mañana, cuando estemos comiendo ese plato de verduras, no solamente pensemos en nuestro propio cuerpo, sino que pensemos en que de esa forma vamos a tener más energía, vamos a tener, Dios nos va a dar más vida. ¿Para qué? Para ayudar a otro, para ayudar al que lo necesita, para predicar de Cristo, ¿cierto? Pensemos en eso cuando estemos tomando o poniendo en práctica estos conceptos de salud, ¿sí? Entonces está bien invertido el tiempo que usamos en preservar nuestra salud física y mental con el objetivo de ayudar a otros. Ya, entonces llevamos ahí dos razones. Dios quiere que seamos felices, Dios quiere que sirvamos, pero también Dios quiere que nosotros seamos un testimonio, seamos una buena publicidad del pueblo remanente. Muchas veces nos gusta, ¿cierto?, decir que somos el pueblo remanente, que somos la iglesia, que tenemos la verdad, ¿no? Pero el Señor, de nuevo, no está, todo lo que Dios nos ha dado no está enfocado en nosotros mismos, ¿ya? Tiene que estar, va más allá, Dios tiene un propósito con eso. Dios quiere que seamos una buena publicidad. Y esto nos recuerda al pueblo de Israel. Vamos a leer ahí un texto bíblico. ¿Sí? Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entraréis para tomar posesión de ella. Dice, guardadlos pues y ponedlos por obra estos estatutos, porque es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Entonces, el Señor nos ha dado estatutos, nos ha dado decretos para que para que seamos espectáculo al mundo y a los ángeles, para que el mundo nos mire y diga, wow, realmente este pueblo, o Dios está con este pueblo, ¿sí? No para gloria nuestra, pero para gloria de Dios, para que puedan conocer a Dios. Entonces, ¿les gustaría a ustedes que pudieran decir, hoy la iglesia adventista en Temuco es un pueblo sabio, es un pueblo entendido, es un pueblo grande, ¿cierto? Para que el nombre de Dios sea glorificado, sería bonito que pudieran vernos a nosotros y puedan decir, wow, ellos son personas sabias, son entendidos, tienen un mensaje especial y lo ponen en práctica. Siguiente. Dice, si los israelitas hubiesen obedecido las instrucciones recibidas y aprovechado sus ventajas, hubieran dado al mundo una verdadera lección objetiva de salud y prosperidad. ¿Le gustaría a usted, hermano que está escuchando este programa, dar una lección objetiva de salud y prosperidad? No una charla de salud y prosperidad, pero que su vida sea una lección objetiva de lo que es la verdadera salud, de lo que es la verdadera prosperidad. No sé ustedes, a mí me gustaría, ¿cierto?, que al obedecer los principios que Dios me ha dado, que mi vida pueda ser un testimonio. Y ojalá que tú también desees eso, que tu vida sea un testimonio de salud, que tu vida sea un testimonio de prosperidad. Miren, esto ahora viene dirigido para nosotros. El pueblo peculiar, ¿sí? ¿Está ahí? Sí. El pueblo peculiar de Dios debe estar tanto más adelantado que toda otra clase de personas sobre la tierra, cuanto es más exaltada su profesión que la de otros. Hermano, si nosotros decimos que somos el pueblo peculiar de Dios, entonces, ¿qué se propone el Señor? Que nosotros podamos estar más adelantados que las otras personas sobre la tierra. Mire el privilegio que tenemos, hermano. Cada uno de nosotros tiene el privilegio de, al seguir los principios de Dios, poder estar más adelantados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestra profesión, es decir, el llamado
que tenemos es más grande que el de las personas que están afuera. ¿Sí? Ojalá que eso sea una realidad en nuestra vida, hermanos. Entonces, eso era con respecto a las razones del testimonio. ¿Ya? Luego, por razones evangelísticas, Dios nos ha dado el mensaje de salud porque Dios tiene el deseo de que podamos alcanzar a los inconversos. De nuevo, esto no se trata solo de nosotros, solo de que nosotros, ¿cierto?, seamos más grandes que los que están afuera, no. Tenemos que ser un testimonio, pero también Dios desea que podamos alcanzar a las personas que están afuera. Y miren qué lugar tiene el mensaje de salud en el propósito de alcanzar a los que están afuera. ¿Y qué nos dice la cita que vamos a leer? Dice, cuando se dirige en forma de vida, la obra en pro de la salud es una cuña de entrada que abre el camino para otras verdades a fin de alcanzar el corazón. Hermanos, Dios nos ha dado el mensaje de salud para que sea, como dice aquí, una cuña de entrada, para que sea, por ejemplo, cuando una piedra se rompe, ¿cierto? Cuando hay una piedra grande y desean partir esa piedra, le empiezan a clavar cuñas, ¿cierto? Hasta que la piedra se rompe de arriba a abajo. Esa cuña, para poder romper el corazón, no romper, pero entrar al corazón de las personas, penetrar en el corazón de las personas, es el mensaje de salud. ¿Sí? Ojalá que podamos entender eso. Dios nos ha dado este mensaje con el propósito de llegar a las personas, ¿sí? De poder entrar al corazón de las personas. Por ejemplo, si yo le hago un masaje a una persona, estoy ablandando sus músculos, pero también estoy ablandando su corazón para recibir el mensaje especial que Dios nos ha dado. Una cita que todos conocemos, ¿cierto? Pero no está de más recordarla. Dice, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien, les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces le decía, seguidme. ¿Qué mejor que el mensaje de salud para poder, ¿cierto?, acercarnos a las personas como quien desea hacerles el bien? En este mundo en que hay tanto sufrimiento de enfermedades, bien le hará al mundo un grupo de personas que traigan un mensaje de salud, un mensaje de sanación, ¿sí? Qué bonito es como Dios plantea su método, ¿no? Alcanzar a las personas a través del mensaje de salud, satisfacer la necesidad de este mundo enfermo. ¿Ya? En quinto lugar, son 7 razones. Dios nos ha dado este mensaje de salud por razones intelectuales. ¿Ya? Y vamos a ver qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando. Razones intelectuales. Entonces Dios desea que nosotros logremos un mayor desarrollo intelectual. ¿Ya? Miren lo que dice esta cita de consejos sobre el régimen alimenticio. La abstinencia en el régimen alimenticio y el dominio de todas las pasiones conservarán el intelecto y darán un vigor mental y moral que capacitará a los hombres para poner todas sus propensiones bajo el dominio de las facultades superiores. ¿Ya? Miren, dice que conservarán nuestro intelecto y darán un vigor mental. Yo no sé cuántos de ustedes tal vez desean conservar su intelecto, desean llegar tal vez a una edad avanzada y tener su mente clara, tener vigor mental ahora en las tareas que realizan, ¿cierto? Tener agudeza mental. Yo creo que todos queremos eso, ¿cierto? Aquí el Señor nos está dando una manera, un método, ¿cierto? La abstinencia en el régimen alimenticio, el dominio de las pasiones nos van a dar un intelecto, ¿cierto? Nos van a dar vigor mental. Y ahora de nuevo, he repetido esto un par de veces, no se trata de que nosotros seamos los más inteligentes, ¿cierto? No se trata de que seamos los más, como decirlo de alguna forma, los más capos, ¿cierto? Dios tiene un propósito con esto, ¿ya? Dios tiene un propósito y lo vamos a ver en la siguiente razón, ¿ya? Razones de carácter. Para que sea restaurada en nosotros la imagen divina. Dios desea que nuestra mente, que nuestro intelecto se desarrolle al más alto grado
para que nosotros podamos reflejar el carácter de Cristo, hermanos, ¿sí? Una mente, una mente desarrollada es una mente en equilibrio. Y una mente en equilibrio nos va a dar un carácter equilibrado también. Vamos a leer una cita. Dice, el cuerpo es el único medio por el cual la mente y el alma se desarrollan. ¿Para qué? Para la edificación del carácter. De aquí que el adversario de las almas encamine sus tentaciones al debilitamiento y la degradación de las facultades físicas, ¿ya? Entonces el cuerpo, en este caso, ¿cierto? Bueno, la mente es el medio a través del cual se desarrolla el carácter. ¿Y el carácter de quién queremos desarrollar en nuestra vida? ¿A quién queremos imitar? A Cristo. Y para eso necesitamos una mente equilibrada. Y para tener una mente equilibrada necesitamos tener buenos hábitos alimenticios. Porque malos hábitos alimenticios dan como resultado una mente desequilibrada y por lo tanto no vamos a poder nunca desarrollar el carácter de Cristo. Ahora usted me dirá, oiga, pero yo conozco una persona que sigue el régimen ProSalud y tiene harto mal carácter. Bueno, imagínese si esa persona no siguiera el régimen ProSalud, ¿ya? Estamos todos en este proceso, ¿no? El Señor desea hacer una obra en nuestro carácter. Y este punto me parece importante porque cuando uno estudia este tema, uno se da cuenta de que el propósito de Dios, más allá de tener un cuerpo saludable y más allá de tener buena condición física, hermano, el Señor desea desarrollar nuestro carácter. Eso se destaca mucho en los escritos, digamos, de Elena de White, edificar el carácter. Entonces, cuando esté tomando ese vaso de agua, cuando esté comiendo esas verduras, cuando esté comiendo cada cosa a su hora, ¿cierto? Cuando no coma entre comidas, usted esté pensando, voy a desarrollar un carácter, ¿sí? Un carácter equilibrado, un carácter noble, un carácter como el de Cristo. Ojalá que sea nuestro deseo desarrollar un carácter como el de Cristo, ser como Cristo. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos sus representantes. Y cuando las personas nos miren, puedan mirar a Cristo. Para eso necesitamos edificar nuestro carácter. Siguiente. Y finalmente, por razones espirituales, ¿ya? Los tres últimos propósitos dijimos que tienen que ver con nuestra mente, ¿cierto? Con, digamos, no sé si hay algún informático por ahí, con nuestro hardware, con la parte física, ¿cierto? Nuestra mente. Luego, con nuestro carácter y finalmente por razones espirituales también, ¿ya? Para que tengamos una mejor percepción espiritual y podamos vencer sobre nuestras malas inclinaciones. Vamos a leer una cita para aclarar esto. Dice, si los cristianos mantienen el cuerpo en sujeción y ponen todos sus apetitos y pasiones bajo el dominio de una conciencia iluminada, tendrán poder moral para empeñarse en la guerra contra Satanás. Y en el nombre de aquel que venció el apetito en favor de ellos, pueden ser más que vencedores para su propio bien. Esta guerra está abierta para todos los que deseen empeñarse en ella. Hermanos, si nosotros seguimos los principios que Dios nos ha dado, si dominamos nuestro apetito, vamos a poder tener victoria también sobre el pecado, sobre la tentación. Vamos a poder empeñarnos, como dice aquí, en la guerra contra Satanás. Nos parece que a veces somos vencidos fácilmente, que la tentación nos persigue y nos derrota. ¿Será que necesitamos tal vez un cambio en nuestros hábitos para que a través de esto el Señor Jesús nos pueda dar fuerza para vencer la tentación? Nosotros sabemos, ¿cierto? Cuando Jesús inició su ministerio, Él pasó por una tentación, y una de las tentaciones que tuvo que afrontar es la tentación del apetito, ¿sí? Y Adán y Eva también, ellos, digamos, su caída estuvo relacionada con la satisfacción del apetito. Otra cita que no traje aquí para compartir con ustedes, pero dice, allí donde comenzó la caída debe comenzar la reforma. Ahí donde comenzó la caída, ¿cierto? En la satisfacción del apetito debe comenzar la reforma. No podemos prosperar en la vida cristiana, o va a ser muy difícil, ¿cierto?, que prosperemos en la vida cristiana si es que no nos
no comenzamos por esto, ¿cierto? Por el dominio de nuestro apetito. El que domina su apetito va a poder dominar muchas áreas en su vida. El Señor desea que usted sea un victorioso espiritualmente, ¿sí? El Señor desea que nosotros podamos vencer espiritualmente y por eso nos ha dado este mensaje de salud. Esas son las 7 razones. Me gustaría repasarlas con ustedes así brevemente, porque vamos a ir a una parte más, ¿sí? Solamente mencionarlas, decir, por ejemplo, entonces, hablamos de la felicidad, ¿sí? Razones de felicidad primero. En segundo lugar, por razones de servicio. En tercer lugar, por razones de testimonio, que seamos un buen testimonio, ¿cierto? Para las personas que están afuera. En cuarto lugar, por razones evangelísticas, una cuña de entrada para alcanzar a las demás personas. Luego, por razones, ¿cierto?, de nuestra mente, intelectuales. Como consecuencia de las razones intelectuales, nuestro carácter va a ser edificado. Y finalmente, razones espirituales. Y para terminar, sí, brevemente me gustaría mencionar acerca de algunos extremos en el régimen alimenticio. Y esto va a ser bastante breve. Vamos a leer una cita. Sí, dice, hemos encontrado en nuestra experiencia que si Satanás no puede mantener a las almas atadas al hielo de la indiferencia, tratará de hacerlos caer en el fuego del fanatismo, mente, carácter y personalidad. Ahí compartí una imagen de un video que grabé al respecto, ¿cierto? Satanás desea mantenernos o en el frío de la indiferencia, esto me es indiferente, o en el fuego del fanatismo. Siempre Satanás trata de hacernos caer a uno de dos lados. Vamos a leer una cita más. Un par de citas más. Dice, me han sido presentadas 2 clases de personas. La primera constituida por los que no están viviendo con la luz que Dios les ha dado. Dios nos ha dado una luz, pero hay personas que rechazan la luz y dicen, no, esto no es importante, esto no es para mí. Y en segundo lugar están los que son demasiado rígidos para llevar adelante sus ideas unilaterales de reforma y para imponerlas a los demás. Asumen una posición y se aferran a ella y se llevan casi todo por delante. Entonces están estas 2 clases de personas. Siguiente. Dice, existe una clase numerosa que rechazará cualquier movimiento de reforma, por razonable que sea, si es que impone restricciones a su apetito. Sí, hay personas que dicen, no, mira, con mi apetito no te metas, eso es algo personal, eso es mío, ¿cierto? Entonces a veces hay personas que no van a aceptar este tipo de cosas, que la religión rija también lo que ellos comen, ¿sí? Pero a la luz de lo que hemos visto, podemos entender que la religión, ¿cierto?, no solamente es lo que hacemos el sábado, sino que la religión abarca toda nuestra vida, cada aspecto de nuestra vida, debiéramos someterlo a Dios. Siguiente. Miren, y quiero que con esta idea no nos vayamos, ¿cierto? Quiero que con esta idea podamos quedarnos. Hemos de recordar siempre que el objeto de la obra misionero-médica consiste en dirigir a los enfermos del pecado hacia el mártir del Calvario, que quite el pecado del mundo. Dirijan sus miradas hacia aquel que puede sanar la enfermedad física y la espiritual. Háblenles de aquel que se compadece de sus flaquezas. Persuádanles a que se entreguen al cuidado de aquel que dio su vida para que ellos puedan obtener vida eterna. Háblenles de su amor, del poder que tiene para salvar. Hermanos, hemos visto, ¿cierto? Hemos tratado de entender el mensaje de salud que el Señor nos ha dado, pero esto es importante. No sirve de nada que sigamos los principios de salud, no sirve de nada que los enseñemos si no entendemos esta verdad principal. Todo lo que hacemos debe tener como centro a Cristo. Si yo enseño el mensaje de salud y tengo una manera incorrecta, ¿cierto? Si no reflejo el carácter de Cristo, o sea, yo puedo seguir los principios al pie de la letra, pero si en mi actitud no reflejo el amor de Cristo, no reflejo la compasión de Cristo, entonces no me sirve de nada, hermano. ¿Sí? No sirve de nada que yo sepa y ponga en práctica todo esto si es que la gente no ve en mí a Cristo. Pregúntese, hermano, y yo también me tengo que preguntar, ¿qué ven las personas cuando me miran? ¿Será que ven a Cristo?
¿Será que ven su carácter? ¿Será que ven su amor? ¿O ven una persona rígida, una persona que impone sus ideas? ¿O ven por otro lado una persona indiferente que no le importa, ¿cierto? Que no, bueno, no importa, ¿cierto? No es tan importante. ¿Qué ven las personas? Cristo era firme en sus principios también. Entonces preguntémonos, ¿qué ven las personas cuando me miran a mí? ¿Será que ven a Cristo? Ojalá que puedan ver a Cristo, ¿cierto? Ojalá que cuando te miren a ti puedan ver a Cristo y que en nuestras palabras, en nuestra manera de expresarnos, en la manera en cómo compartimos el mensaje de salud, las personas puedan ver a Cristo también, puedan ver esa mano cariñosa, esa mano sanadora, que podamos ser las manos de Jesús en esta tierra. Esas son las razones por las que el Señor nos ha dado este mensaje de salud. Espero que podamos apreciarlo, ¿cierto? Apreciar este mensaje, es un mensaje bonito que el Señor nos ha dado, que podamos ponerlo en práctica como lo hemos estado haciendo estos días y que podamos reflejar siempre en todo lo que hagamos a Jesús, el amor de Jesús. Entonces, que el Señor nos bendiga y que los animo a seguir adelante con estos días, ¿cierto? Que en estas madrugadas sigamos adelante porque estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, ¿cierto? Jesús se levantaba temprano a orar, ¿sí? Y Jesús sanaba. Cuando vemos el ministerio de Jesús, Jesús dedicó más tiempo a sanar que a predicar. Ojalá que también nosotros podamos usar este mensaje para llegar a las personas, ¿cierto? Para dar una palabra que sea medicina a los corazones. Que el Señor los bendiga. Bueno, no quería dejar de invitarlos, ¿cierto? También a que puedan seguir el contenido que hacemos, ¿cierto? Publicamos algunos videos en YouTube. Tenemos una serie con respecto a consejos sobre régimen alimenticio. Son 12 videos donde hablamos, digamos, en detalle los principios del mensaje de salud, de la reforma pro salud, y lo hacemos de una manera didáctica, ¿cierto? De una manera amena, para que el mensaje de salud pueda llegar a todas las personas, podamos romper prejuicios, ¿cierto? Y la gente pueda entender cuán bonito es este mensaje. Así que los invito a seguir, ¿cierto? Nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook, Instagram, para que puedan también ver un poco de este contenido, ¿cierto? Que hemos preparado con cariño. Eso, hermanos, muchas gracias y que el Señor les bendiga.